Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra 11ª lección de este estudio de las palabras griegas, ¿no? Que sabemos que estamos llevando un estudio de las palabras griegas que tienen su uso en el Nuevo Testamento. Antes de iniciar, como siempre, pues déjanos tu comentario, tu saludo en el chat en directo, desde donde nos estás viendo y os damos la bienvenida pues a todos. Como estáis viendo en vuestras pantallas, tenemos hoy a Félix. Muy buenas, Félix, ¿cómo estás? Muy buenas, don Junior. Pues encantado y también pues quiero saludar a todos aquellos que nos seguís en los estudios y espero que esta 11ª lección pues sea de bendición como han sido las otras. Así que pues expectante, ¿no? De lo que el Señor vaya a hacer a través del estudio de las palabras, en este caso que vamos a ver en el día de hoy. Amén, pues sí, la verdad que va a ser de bendición como todas las que estamos llevando. Pues hoy tenemos una palabra que se llama escandalón, la piedra de tropiezo en el camino. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta palabra? Como siempre hacemos, explícanos el uso que se le daba en la cultura griega y sobre todo en aquellos escritos que se han usado, ¿no? Como por ejemplo la Septuaginta. ¿Qué nos puedes comentar de esta palabra? Muy bien, la palabra escandalón o escandalón, no sabemos bien ahí el acento donde aplicarlo bien, pero en la Reina Valera, versiones más antiguas, la traducción o el significado va a ser tropiezo, escándalo u ofensa. Es una palabra que no pertenece o que no viene del griego clásico, sino que pertenece o sale del griego posterior, que vamos a encontrar sobre todo en el Nuevo Testamento y también en la Septuaginta. Curiosamente es donde más va a aparecer. Lejos de encontrar más esta palabra en recursos o en literatura ajena a las Escrituras, donde más la vamos a ver es en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. No obstante, Aristófanes, uno de los grandes dramaturgos griegos, utilizaba la palabra escándalon para hacer con referencia a las trampas verbales, que poniendo como cebo un argumento, intentaba que la otra persona, el interlocutor, pues pudiera morderlo, pero con el fin de llevarlo a fracasar. Entonces, con mala intención. Entonces, vamos a encontrar principalmente dos significados o dos matices en cuanto a la palabra escándalo. Uno sería poner tropiezo y otro que vamos a encontrar es poner un cebo, poner un lazo, poner una trampa para hacer caer o para hacer fracasar a una persona. Cuando vemos la Septuaginta, lo vamos a ver muy claramente estas dos acepciones, estos dos significados que hemos dicho, tanto tropiezo como cebo, trampa o lazo. De hecho, la Septuaginta, lo queremos recordar, es la traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, a, en este caso, el griego. Entonces, los traductores utilizaron dos palabras hebreas y las tradujeron como escándalo. Y la primera de ellas es mixol, que significa tropiezo, que es el primer significado que hemos sacado de lo que hemos ya comentado. Y lo vemos, por ejemplo, en Levítico 19:14, donde dice: delante del ciego no pondrás tropiezo. Se está refiriendo, por supuesto, a un tropiezo físico, no poner una zancadilla, no poner una piedra para que la persona tropiece. Y luego también en el Salmo 119:165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, aquí vemos una primera aproximación al significado de tropiezo y, como digo, es la palabra hebrea mixol, que en la Septuaginta se traduce por escándalo. Y la segunda palabra, que tiene que ver más con trampa, con lazo, con poner un cebo, es la palabra mokesh. Y la vemos muy, muy claramente en Josué 23:13, cuando él ya está dirigiendo las últimas palabras, en este caso a la generación
que se iba a quedar después de él y que tenía que conquistar y tenía que seguir batallando contra los enemigos, Josué hace una advertencia en Josué 23:13, diciendo que las alianzas con los pueblos, en este caso extranjeros, iban a ser como lazos y trampas. ¿Por qué? Porque está hablando de seducción. Sabemos que muchas de estas naciones lo que hacían era seducir al pueblo de Israel para ir en pos de dioses ajenos. Y otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el Salmo 141:9, donde el salmista dice: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Entonces vemos aquí que claramente se refiere a una seducción para apartarte del camino o para llevarte a una inmoralidad. Entonces, resumiendo, sí, en la Septuaginta los dos significados que vemos uno es tropezar, es decir, poner siempre un obstáculo, poner algo en el camino de una persona para entorpecer su progreso, y por otro lado también lo vemos como ese lazo, ese cebo, esa trampa de seducción que lleva a la persona a caer, en este caso a fracasar. Pues mira, muy interesante. Como habían dicho, estamos usando la Septuaginta, que es la traducción, es el Antiguo Testamento, que está en hebreo, pero traducido al griego. Y ha sido muy interesante, ¿no? Que al final estas dos palabras, tanto tropezar y trampa, pues al final se traducen, ¿no? Como escandalón, o como no sabemos cómo se puede pronunciar. Entonces, ya hemos visto un poco el uso en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el uso que se le da a esta palabra en el Nuevo Testamento? Bueno, el uso que vamos a ver en el Nuevo Testamento, o la traducción que vamos a ver en el Nuevo Testamento principalmente es tropiezo. Pero lo que los autores del Nuevo Testamento nos van a llevar es no solamente a quedarnos con ese significado de un tropiezo, poner un obstáculo a alguien, sino que hay pasajes que nos invitan a interpretar o a ver un significado que apunta más a un lazo, a una trampa o a un cebo. Y sobre todo mirando el contexto donde está ese pasaje o ese versículo, lo vemos muy claramente, lo vamos a ver en pasajes que están en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos ver que incluso hay pasajes donde los dos significados tienen cabida, tanto tropiezo como cebo, trampa o lazo. Tenemos Mateo 13:41, y para los que estáis siguiendo el estudio y poder encajar bien estos dos significados en este texto, sería conveniente tomar la Nueva Traducción Viviente, porque la Reina Valera del 60 no lo va a mostrar claramente. Entonces, la Nueva Traducción Viviente está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Dice así en el versículo 41: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Entonces, se está refiriendo tanto a cosas morales, cosas espirituales, como puede ser el mismo diablo, los mismos demonios, el pecado, pero también se está refiriendo a personas en lo físico, ¿no? Entonces, por un lado vemos seducciones, cebos, pero también vemos que personas que hacen caer físicamente, que hacen tropezar a otros. Entonces vemos tanto enemigos físicos, correcto, vemos enemigos físicos que pueden ser personas y enemigos espirituales, en este caso del creyente. Entonces dice: cuando venga el Señor, Él quitará pues tanto tropiezos provocados por personas, pero también, en este caso, cosas que seducen, cosas que atraen, que llevan al creyente a apartarse o a ir en pos, en este caso, del pecado de la iniquidad. Entonces, este pasaje podría albergar los dos significados. Y viendo el primer significado, que es tropiezo, que es el que originalmente se admitía, hay pasajes como, por ejemplo, Romanos 14:13, donde se nos prohíbe poner tropiezo u ocasión de caer a los hermanos. De hecho, el apóstol Pablo dice: decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí la idea que está poniendo es
como si alguien talara un árbol y lo tirara en medio de un camino, de una carretera, para entorpecer el progreso o el camino, la travesía de alguien, ¿no?, hacia cierto destino. Entonces se trata de poner obstáculos, pero en este caso para seguir en el camino de la bondad, en el camino del bien que el Señor nos ha marcado. Luego también tenemos Mateo 13:21, que nos habla, en este caso, de la parábola del sembrador. Dice que la semilla cayó en una tierra donde había piedras, Sí. y dice que la semilla brotó, ¿no? Brotó muy pronto, pero salió el sol y enseguida se secó. Y el Señor ahí nos dice que todos aquellos que representan a ese terreno reciben el Evangelio con mucha alegría, con un gozo en primera instancia, pero que cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, eso les sirve de tropiezo. Es un tropiezo, es un impedimento para seguir al Señor. Entonces, vemos aquí que la persecución es un obstáculo para las personas, en este caso, que oyen el Evangelio y, queriendo seguir a Cristo, pues ven que, bueno, es que esto me va a traer problemas, me va a traer malos rollos, me va a incomodar, y por lo tanto para mí esto es un tropiezo, ¿no? La persecución para mí es un problema. No me conviene y... Correcto. Y luego también tenemos otro ejemplo en Apocalipsis 2:14, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde dice que ahí había falsos maestros. Ahí se permitía, pues, por ejemplo, la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas, que al final servían de tropiezo para los creyentes de esa iglesia. Entonces vemos que también esas personas, esos falsos maestros, pues servían de tropiezo, esas doctrinas, esas enseñanzas servían de tropiezo para los creyentes. Y también otro caso que vemos muy, muy evidente en el Nuevo Testamento es en cuanto la cruz de Cristo a los judíos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios y en Gálatas que la cruz de Cristo era una ofensa, era un escándalo para los judíos. Es decir, era un tropiezo. Era un tropiezo. Era toparse con la cruz, y al toparse con la cruz ellos decían: yo no puedo aceptar este Mesías. Eso ofendía. Este Mesías, claro. Claro, y al final no puedo aceptarte como Mesías, porque el Mesías que nosotros esperamos es un Mesías victorioso, glorioso, que vendría con sus ejércitos, vendría con sus legiones, y por lo tanto no puede ser un crucificado que muere como un vil criminal, sufriendo el castigo más humillante y más horrendo que te podía infligir en este caso la autoridad romana. Entonces la cruz para los judíos es un tropiezo, es un impedimento para poder aceptar a Cristo como Mesías. Entonces, en todos los casos que hemos visto, lo que esta palabra viene a descubrirnos es algo que interrumpe, algo que se interpone, algo que obstaculiza el progreso de una persona. Y puede ser provocado por personas malintencionadas. Ya hemos visto que puede haber falsos maestros, otro tipo de personajes ahí que están actuando para precisamente provocar en ti un retroceso o una obstaculización en tu fe, pero también puede venir motivado por el orgullo y la soberbia de nuestro propio corazón. Entonces los impedimentos pueden venir tanto de fuera, pero también por nosotros mismos. Entonces este sería el primer significado de la palabra escándalo, ubicado como tropiezo. Wow, la verdad que es muy interesante cómo lo estás enfocando. No solamente nos estás dando un significado literal, ¿no?, como al principio lo estuviste dando, sino que también estamos viendo ese significado teológico, cómo lo utilizan, ¿no?, los autores del Nuevo Testamento. Y yo me quiero preguntarte si hay algunos pasajes, alguna imagen mucho más clara, en el sentido que me llama la atención, ¿no?, de trampa, de lazo, de cebo, de seducción, de esto de incitar al pecado. ¿Tenemos algo así en el Nuevo Testamento, pasajes que hablen más claro utilizando esta palabra? Sí, como he dicho antes, no nos vamos a quedar con el significado primario de tropiezo como tal, sino que viendo los versículos
o pasajes muy, muy concretos dentro de su contexto, vemos que esta palabra invita más a verla como seducción, como lazo, como cebo, como una trampa de un carácter, vamos a decir, moral. Entonces, tenemos, por ejemplo, Romanos 16, 17, donde se nos dice, o se nos advierte contra aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina bíblica. Entonces, visto así, de manera solitaria, el versículo quizá no nos invitaría mucho a pensar que hay una seducción, que hay un lazo, una trampa, pero si tú vas más allá, vas al versículo 18, ves que está hablando de falsos maestros o hermanos que viven en un desorden. Dice que son aquellos que solamente se encargan de alimentar el vientre y que con palabras suaves y con lisonjas intentan seducir o engañar a los ingenuos. Entonces, viendo el contexto, vemos que ese tropiezo es un lazo, es un cebo, es una seducción, que en este caso quiere atraerte para sacarte del camino verdadero, que es la doctrina de Cristo, que es la doctrina bíblica de Jesucristo. En 1 Juan 2:10 nos dice que el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Una persona que permanece en luz no está en las tinieblas. Y sabemos que en las tinieblas lo que se mueve es la seducción. Es la seducción. Entonces, un hermano que está en luz, cuando ve a otro más joven en la fe, sí, no va a intentar seducirlo, no va a intentar provocar en él un apartamiento, que caiga. Correcto. No lo va a seducir mediante un estilo de vida distraído, pecaminoso. Entonces, eso es importante también que lo podamos ver de esta manera. En Mateo 18:6, pues nos habla, Jesús hace unas serias advertencias contra aquellos que hacen caer a los pequeños, a estos pequeños. Cuidado con hacer caer a uno de estos pequeños. Y el contexto nos habla de, Jesús está hablando a los discípulos. Los discípulos venían discutiendo quién es el mayor, quién es el menor en el reino, y Jesús dice que les pone unos muchachos y le dice, mira, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, cuidadito. Y aquí está hablando también de, Jesús hace unas advertencias a estos discípulos mayores, a estos hermanos mayores, es decir, cuidado, porque vuestro estilo de vida puede seducir, puede desviar a uno de estos pequeños. Entonces, tened mucho cuidado, porque eso tiene unas consecuencias terribles para aquellos que lleven a estos hermanos pequeños en la fe a desviarse por causa de vuestro mal testimonio, por causa de vuestra mala conducta. Y siguiendo unos versículos más adelante, aunque también ya Mateo 5, 29, 30 ya lo menciona Jesús en el Sermón del Monte, nos habla de todo aquello que nos lleve a caer, nos lleve a pecar, como puede ser el ojo, como puede ser la mano, todas esas cosas que nos seducen, que no dejan de ser los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, aunque Jesús lo representa mediante ese ojo, mediante esa mano que siempre quiere tocar cosas, ¿no?, que no debe, o ver cosas que no debe, los ojos en este caso, pues dice que es mejor arrancarlas, porque nos pueden hacer tropezar. Y en este caso sabemos que es seducir, ¿no? Todo lo que en este caso viene de un corazón, donde puede estar lleno los ojos, también como dice la escritura de adulterio, ¿no? Puede haber codicia, todo eso es seducción, todo eso es seducción. Entonces, aquí el Señor nos habla de que debemos desarraigar todas esas cosas y que ahí nosotros somos responsables. Entonces, todo lo que traiga seducción, todo lo que traiga pues una trampa, un cebo para desviarnos del camino, nosotros tenemos que actuar conscientemente en contra de eso, porque de lo contrario, pues Dios nos va a culpabilizar y Dios nos va a hacer responsables de que ya sea que nosotros nos dejemos seducir, pero el problema es que nosotros podemos arrastrar a otros. Entonces, cuidado con no tropezar nosotros, no ser seducidos, pero también no ser nosotros piedra de tropiezo para otros. Wow. Me ha gustado mucho cómo lo has terminado, cómo has matizado, porque a veces podemos verlo desde una sola vía, ¿no? De no, a lo mejor nosotros no caer en tropiezo, no pecar, pero también vemos que es algo que puede estar arraigado en nosotros, que puede estar en nuestras vidas
y que Dios nos va a rendir cuentas también si nosotros vamos siendo de tropiezo a otros hermanos, a otras vidas, a otros prójimos. Por lo tanto, la verdad que creo que ha sido bastante claro lo que has dicho, como lo has comentado. Y bueno, tenemos ya esta primera palabra analizada, bastante bien, bastante estructurada. Y también tenemos otra palabra. Hoy también tenemos otra palabra que, que es senos, que yo creo que a todos nos suena si yo digo xenofobia. Yo creo que a todos ahí nos suena, ¿verdad? Cuando decimos esa fobia pues, a los extranjeros, al forastero. Entonces, es verdad que nosotros no nos debemos dejar atrapar por los lazos, ¿no? Por las trampas que el pecado y el enemigo nos pone en este mundo, porque en definitiva somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso, ¿no? En este mundo, ¿no? Y esto es a lo que vamos hoy a meternos en esta palabra, en senos. Y como siempre, pues, ¿cómo se utiliza esta palabra en el griego clásico y cómo se aplica, ¿no? En el Nuevo Testamento? Bueno, aquí la palabra significa peregrino, extranjero, forastero, incluso refugiado. ¿Mm? Puede adquirir también ese significado. Y, por supuesto, se va a oponer o se va a contraponer a una serie de palabras que, griegas, como puede ser polites, que significa ciudadano, epicorios, que significa habitante de un país, y endemos, que significa nativo. Vemos que estas tres palabras hablan de arraigo, hablan de pertenencia, pero senos es totalmente lo contrario. Y en el Nuevo Testamento, pues lo vamos a ver, por ejemplo, en la parábola de las ovejas, de los cabritos, donde Jesús separa a unos y a otros, y a unos les hace un reproche, en este caso a los cabritos, a los malvados, y en este caso a las ovejas, a los benditos, les hace una alabanza, un halago. Y a los malditos le dice, yo fui forastero y nunca me recogisteis. Y a los benditos le dice, yo fui forastero y me recogisteis. Entonces vemos aquí que la palabra senos, forasteros, se usa, en este caso, en esta parábola, y cuando el Señor Jesús dice, pero cuando ellos le preguntan, ¿pero cuándo hicimos eso? ¿O cuándo no lo hicimos? Claro, claro. Bueno, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí, ¿no? También lo vemos, muchos van a recordar que Judas vendió al maestro, a Jesús, por 30 monedas de plata. Y él, pues, arrepentido, entre comillas, más movido por los remordimientos, él devuelve ese dinero, lo tira en el templo, y los sacerdotes deciden destinar ese dinero a la compra de un campo, que recibe el campo de sangre, a Céldama, pero que se iba a destinar como lugar de sepulcro para los extranjeros, para los gentiles, para que también lo podamos ver bien, enclavar bien en el contexto bíblico. Entonces ahí van a ser enterrados todos los que no pertenecían al pueblo judío. También lo podemos ver cuando Pablo se dirige a Atenas y los atenienses pues estaban como muy interesados, ¿no? Dice, porque oye, Pablo viene aquí predicando de dioses extraños, de dioses nuevos, de dioses extranjeros. Entonces, aunque la palabra dice dioses nuevos en Hechos, en la Reina Valera, pero es la palabra senos. Mira. Para ellos eran algo extranjero, algo forastero, ¿no? Porque no habían escuchado nunca hablar del Dios de Israel o del Dios verdadero. También lo tenemos en aquellos, como dice la palabra en Hebreos, el autor de Hebreos dice o nos advierte de que no nos dejemos llevar por doctrinas extrañas. Aquí también vemos la palabra senos. Todo aquello que sea raro, diferente, ajeno, forastero, al evangelio, cuidado con eso. No nos dejemos llevar por eso. Pedro también en su epístola, en primera de Pedro, nos habla de que no deberían extrañarse los creyentes de que les han sobrevenido las pruebas como si fueran cosas extrañas, como si fuera algo raro.
cosas de fuera. Cosas de fuera, ¿no? Es que eso es lo normal. Claro, ¿Eh? claro. Que el creyente tenga que pasar por las pruebas, por las tribulaciones, por las aflicciones. También Juan en su tercera carta nos habla de prestar algún servicio al hermano, especialmente al desconocido. Pero la palabra desconocido aquí es al extranjero, al forastero. Y por último, el pasaje que le da el tono y el significado característico, vamos a decir, aplicable al cristiano, lo vemos en Hebreos 11:13, que habla de los patriarcas, que hablan de esos héroes de la fe que fueron peregrinos y extranjeros durante toda su vida. De hecho, en algunos de ellos se ve mucho más claramente porque incluso en su vida natural eran nómadas. Claro. Tenían muchos rebaños, y se dedicaban a ir a buscar pues, pastos, o si había una sequía o había una hambruna, se iban moviendo de un lugar a otro, ¿no? Lo vemos muy gráficamente, muy vividamente en Abraham, en Isaac, en Jacob, pero eso también lo llevaban en la parte espiritual. Eran personas que tenían, en este caso, una visión más allá de la terrenal, sino que anhelaban una patria celestial, como Su también visión no el estaba pueblo hebreo. limitada a un sitio físico o a un lugar Correcto. o a una patria, ¿no? Como tú has comentado, ¿no? Claro. Anhelaban una patria, pero en este caso celestial. Entonces, este va a ser, vamos a decir, el significado, el matiz que se nos va a poder aplicar a los creyentes usando el ejemplo de la vida de estos patriarcas, de estos héroes de la fe del Antiguo Testamento que vemos en Hebreos capítulo 1. Qué bueno, qué interesante, qué interesante. Y yo tengo una duda. Es verdad que hoy en día, pues, ser extranjero, depende del lugar, el país, pues puedes tener una buena calidad de vida, puedes desarrollarte bien, pero hay otros sitios en los que, pues, ser extranjero es bastante peligroso, difícil e incluso, pues, con una mala calidad de vida. Esto va poco trasladándolo al contexto en el que se utiliza esta palabra, en el contexto bíblico. ¿Cómo se concebía la vida de un xenos, ¿no? De un extranjero en aquella época? Bueno, en el mundo antiguo la vida para un extranjero era, por regla general, era difícil, no era fácil. Yo creo que incluso en los tiempos actuales, y vosotros que vuestra familia pues seréis extranjeros, viniendo a un país, en este caso, ajeno al vuestro, pues hay dificultades, ¿no? Claro. No solamente por el tema cultural, por el tema laboral, por el tema de poder establecerse, adaptarse. En definitiva, yo creo que independientemente de la época, es difícil para el extranjero el abandonar su patria e ir a otro lugar donde todo, o muchas veces las cosas son muy diferentes. Entonces, en el mundo antiguo, el ser en un extranjero implicaba llevar una vida difícil. Tenemos algunos escritos, algunos papiros donde se hace referencia a esto. Un hombre escribió que era despreciado por todos porque soy un extranjero. Wow. Ya ahí llevamos un estigma. Ya estaba ya marcado. Señalado, ya. Efectivamente. Y otro, escribiendo, decía, es mejor para vosotros estar en vuestros lares, como quiera que sean, que estar en tierra extraña. Entonces, fíjate el anhelo, la añoranza, decir, mira, es mejor estar donde estáis, en vuestra casa, en vuestro hogar, en vuestra patria, que vivir en una tierra que no es la nuestra, ¿no? Que no es la vuestra. Y luego en Esparta el extranjero era considerado como un bárbaro. Entonces la palabra bárbaro directamente, no ¿no? es... Ya era considerado bárbaro. Claro, pero la palabra bárbaro y senos son la misma, ¿eh? Vale. Entonces un bárbaro era un extranjero, no significa... Porque muchas veces vemos las películas... No tiene la connotación que tenemos ahora en plan de qué bárbaro eres o... No, qué bestia o qué bestia, no. Animal o qué despiadado eres, ¿no? Aunque ha vale. degenerado en todo eso, pero la palabra bárbaro era alguien extranjero, ¿no? De hecho, en el Imperio Romano los bárbaros eran aquellos que no eran parte del Imperio Romano. Mira. Entonces, eso eran los pueblos bárbaros. Entonces, es muy importante también que tengamos esto. Esto también, que he dicho, lo afirma Herodoto. Herodoto sabemos que era un historiador
griego, y él en sus crónicas afirma todo esto que estoy diciendo. Entonces, lo que podemos decir es que el cristiano es siempre un extranjero, el mundo no es su hogar, ni su residencia permanente, siempre estará sujeto a ser malentendido, a no ser bien aceptado, y a ser considerado un personaje extraño, porque claro, siempre está de paso, su forma de pensar, su visión, pues chocan frontalmente con lo que es una persona arraigada en un lugar. Es alguien que pues sigue caminos raros, ¿no? En comparación pues, con los que siguen los demás, porque en definitiva tú vas contracorriente, tú tienes otra visión, tú tienes otra patria, como hemos dicho, tú tienes otra ciudadanía. Claro. Entonces todo eso choca frontalmente con el resto de las personas que no conocen al Señor. Entonces, en definitiva, podemos decir que el apóstol Pablo lo definió muy bien en Filipenses 3, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el cristiano siempre va a ser un extranjero en este mundo. Esa es la conclusión que podemos sacar de esto. Oh, qué interesante, la verdad. Me voy a quedar con algo que comentaste al principio, ¿verdad? Que mencionaste algunas palabras que se oponen, ¿no? Que son contrarias a esta palabra de senos. Este concepto de ser extranjeros tiene varios sinónimos, entiendo que tendrá varios sinónimos en las escrituras, incluso en el griego de aquella época, como podría ser peregrinos, podría ser una palabra sinónima a senos. ¿Me podrías un poco dar algunos ejemplos, hablar un poco de ello? Sí, tenemos dos palabras más que serían sinónimas a senos. Vale. Una sería parepídemos, sería una de ellas, y da la idea de una posición pasajera. Es a las personas que estaban temporalmente en un sitio, no se establecían, estaban de paso. Es lo que quiere dar a entender esta palabra. La palabra en la Biblia sería peregrino. El peregrino es alguien que siempre está de lugar en lugar, que no se establece, que está temporalmente, que va de paso. Entonces, en Hebreos 11:13 dice que eran peregrinos y extranjeros. Entonces, aquí parapídemos sería la palabra peregrinos. Entonces, el cristiano, pues sabemos que es un residente temporal en el mundo, no está llamado a echar raíces, no está llamado a establecer un hogar permanente, sino que su visión, su senda, pues va mucho más allá. Sabemos que se apunta hacia lo celestial. Claro. Su visión, ya hemos dicho que es rara porque contrasta con la de los demás hombres. Entonces, sí es cierto que el cristiano no desprecia al mundo, pero sabe que el mundo no es su residencia fija, ¿no? Sino que es un tránsito, ¿no? Es algo, vamos a decir, transitorio. Y luego tenemos otra palabra más, sería una tercera palabra, que es paroikos. Y sí, y paroikos lo que nos describe es un residente ajeno. Un residente ajeno, alguien que sí está en un lugar, pero que es ajeno, que es extraño. De hecho, no llega a ser un ciudadano naturalizado. No es alguien que está perfectamente enraizado, vamos a decir, integrado 100% a toda la manera de ser, a toda la cultura de un lugar determinado. De hecho, podríamos decir que la comunidad cristiana es un conjunto de personas extrañas, en este caso en su sociedad o en el mundo donde habitan, ¿no? Es verdad, somos como una comunidad, ¿no? Por así decirlo, y nosotros no encajamos, ¿no? Porque estamos aquí viviendo, claro, pero no somos claro. de aquí. Claro. ¿Y por qué? Pues porque por ejemplo, las normas de la comunidad cristiana son las normas del reino de Dios. Claro. Y nuestra ley máxima es la ley de Dios. Nuestra autoridad máxima es Dios. Entonces, esto no quiere decir que el cristiano tenga que desobedecer las leyes y no cumplirlas. No estamos hablando de eso. Pero sí hay ciertas leyes que pueden violar la ley de Dios, y entonces el cristiano, ante esa disyuntiva, tiene que obedecer a Dios, porque Dios es su autoridad suprema. Entonces, Pablo lo decía también muy bien, dice, aunque militamos
en la carne, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos físicamente aquí. Físicamente estamos aquí, nadie lo puede negar. No puede Pero negar. no caminamos, no pensamos de la misma manera No que el comulgamos con resto. lo que se mueve aquí, con lo que nos muestra. Correcto, no vivimos como el resto de los mortales. Y también en Romanos 12 Pablo hace esa advertencia de no os conforméis, no os adaptéis a este siglo. Entonces vemos que el cristiano es alguien ajeno, es alguien extraño, precisamente por eso, porque no puede conformarse a una cultura, a una manera de pensar, a una manera de actuar que en este caso el mundo tiene. Wow. Creo que tras toda esta explicación que nos ha dado, nos está quedando bastante claro este sentido, ¿no? Este sentido teológico de esta palabra. Y yo creo que nos queda un poco que el cristiano es una persona cuya única y verdadera ciudadanía es la del reino de Dios, ¿no? Eso yo creo que es algo que nos queda claro. Y esta idea de que el creyente en Jesucristo, ¿no? Que es extranjero, peregrino en este mundo, que hoy en día, pues, digamos, nosotros lo tenemos pues asimilado, ¿no? Estamos ya en una época en la que el cristianismo se ha desarrollado mucho, han pasado siglos, pero yo me pregunto, este pensamiento dominante de que el cristiano, ¿no? Es extranjero, peregrino, estaba también presente en la iglesia primitiva. ¿Y qué aplicaciones podemos nosotros extraer, ¿no? de todo esto que estamos viendo? Bueno, hay 4 cuestiones que podemos decir acerca de todo esto que has comentado. En primer lugar, en el mundo antiguo, ser extranjero significaba ser infeliz. Ya también hemos hablado un poquito de esto, no era fácil. Vemos esa añoranza, vemos también que algunos se sentían pues, señalados, estigmatizados. Y aquí, por ejemplo, tenemos una cita del libro de Eclesiástico, que sabemos que es un libro que no viene en nuestras Biblias, sino que está fuera del canon. Lo vamos a encontrar sobre todo en las Biblias católicas. Pero tiene este proverbio en Eclesiástico 29-22 que dice: más vale vivir pobre bajo un techo de tablas que banquetear en casa extraña. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el cristiano debe abandonar toda idea de buscar una comodidad, de buscar un establecerse, de encontrar un estatus estable en este mundo. O sea, eso es completamente contrario a lo que vemos en la palabra de Dios. De hecho, el mismo Jesús en los evangelios dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces, sino hacer tesoros en los cielos. Entonces, hay que abandonar toda idea de encontrar una comodidad, una vida confortable, una vida mejor en este mundo, porque eso iría en contra de la naturaleza, en este caso que el creyente tiene que ser un peregrino, ser alguien que va de paso, ser un extranjero, ¿no? Dentro de este mundo. En segundo lugar, vemos que la idea de peregrino, de extranjero, de ser alguien extraño, extranjero, ya estaba también muy arraigada en la propia iglesia primitiva, en los escritos de la iglesia primitiva. Tenemos aquí el ejemplo de Tertuliano, que me gustan estas frases que vamos a escuchar. Dice el cristiano, dice Tertuliano escribiendo: el cristiano sabe que en la tierra tiene una peregrinación, pero también sabe que su dignidad está en los cielos. Y nada en este mundo es importante para nosotros excepto partir de él lo más rápidamente posible. Salir cuanto antes. Y yo digo amén, porque es que vas contracorriente, es que eres un bicho raro, eres un elemento extraño, ajeno, y entonces también sufres, Entonces, Señor, pues... como se dice, no, que tú vengas o llévame pronto, ¿no? Pero bueno, lo digo en el sentido de que es cierto que hay una lucha, ¿no? Hay una incomodidad, porque no somos de este mundo. Una vez que nacemos en Cristo, no somos de este mundo. Y luego también tenemos a Clemente de Alejandría, que decía: no tenemos patria en la tierra. No es nuestra patria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En tercer lugar, los cristianos, aunque son peregrinos, aunque son extranjeros, aunque son forasteros en este mundo, no están llamados a aislarse. No están llamados a abandonar el mundo, es decir, a hacer una vida monacal, sino que en este caso son personas que dentro de la comunidad también pueden aportar y también son útiles.
Y tenemos una carta, un registro precioso que es la carta a Diogneto, que es escrita por un creyente anónimo, no se sabe con certeza quién lo escribió, del siglo II después de Cristo, pero es impresionante. Me recuerda mucho a Lucas cuando dedica su evangelio, en este caso a Teófilo. Teófilo, querido Teófilo, sí. Efectivamente, pues aquí es a Diogneto, que yo interpreto que es alguien que no era creyente, pero que le chocaba el estilo de vida, la manera de comportarse de los cristianos. Entonces, este hermano, este creyente que escribe la carta, le aclara todo esto. Y le dice así, dice, mira, los cristianos viven en sus patrias, pero como forasteros. Participan en todo como ciudadanos y lo sufren todo como extranjeros. Cada tierra extranjera es su patria y cada patria una tierra extranjera. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero tienen su ciudadanía en los cielos. Entonces, vemos aquí que no se apartan del mundo, pero son útiles, aportan a la sociedad, hacen bien a la sociedad, y todo esto servía y sirve de testimonio público para que la gente también pueda ver a Dios y pueda acercarse a Dios. Wow. De hecho, en la iglesia primitiva, cuando en Hechos 2 ves que adoraban, cantaban, tenían las cosas en común, dice que obtuvieron el favor del pueblo. O sea, el pueblo vio eso y a raíz de ahí se acercaban, tenían curiosidad y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, esto me habla precisamente de todo esto, que nuestra conducta en este mundo va a servir de testimonio. Sí, sí, sí. O sea, no nos vamos a encerrar en un convento, sino todo lo contrario, en nuestra acción en la sociedad va a tener un impacto para que otros puedan ver. Porque si tomamos la idea principal de que no somos de este mundo, de que nuestra patria, nuestra ciudadanía está en el cielo, en el reino de los cielos, digo, bueno, pues yo me voy a vivir al monte, me aparto de todo el mundo y ya espero que el Señor me lleve, ¿no? Sería lo más fácil. Y de hecho, recordemos también el Señor Jesús, en ese último discurso, dice, Padre, lloro, no que los quites del mundo, sino que los guardes. Porque perfectamente podía haber arrebatado a todos los discípulos, pero no era el propósito, sino no oro que los quites del mundo, sino que los guardes, que los protejas, que sean uno. Esa era la oración de Jesús. Bueno. Y luego, en cuarto lugar y último, esta cuestión también se puede resumir en otro de los dichos de la iglesia primitiva, que es muy bonito. Dice, el mundo no es más que un puente, tienes que pasar por él, pero no edificar tu casa en él. Wow. Qué bueno. Entonces, el puente es de paso, pero no para que nos hagamos allí una vivienda. Muy bien resumido, yo creo que es una frase muy para que nos arraiguemos ahí, ¿no? Entonces, para el cristiano, el mundo nunca puede ser un fin en sí mismo, sino que el cristiano tiene, en este caso, una peregrinación y apunta a una patria, apunta a unas recompensas que no son las que este mundo puede ofrecer. Oh, wow. Ha sido, la verdad que genial. Ha sido casi una predicación que nos ha estado dando ya de estas dos palabras muy buenas y muy interesantes. Recordamos un poco la primera palabra que hemos visto hoy, escandalón, que es lo que nos hace tropezar, lo que caer en el pecado o lo que nos induce a pecar, ¿no? Y que es aquello que debemos desarraigar de nuestras vidas para no hacer caer a otros, nuestros semejantes. Y también tenemos esta última palabra que Félix nos ha estado enseñando, la escena, ¿no? Y yo me quedo con este resumen práctico, que yo creo que al final es lo que aplicamos, ¿no? Todos nosotros, que es verdad que el cristiano es un extranjero, un peregrino, un viandante, y que la prueba de que la comodidad no es lo último que podemos esperar en la vida, ¿no? Aunque el mundo es verdad que nos enseña de todo va enfocado a tu comodidad, a que todo sea un favor para ti, lo mejor para ti, pero nosotros buscamos nuestra felicidad plena, no en las cosas que están aquí, sino en Dios. Y de hecho, si buscamos la felicidad aquí, estamos yendo un camino equivocado, en un objetivo, ¿no? Desenfocado, ¿no? Que también es verdad que la ciudadanía, ¿no? Celestial es lo que nos otorga dignidad, esperanza y esa verdadera gloria. Y
después de todo esto diríamos, me aparto del mundo, me alejo, pero no, ¿verdad? Que no debemos apartarnos del mundo, sino que debemos vivir según estamos aquí en este mundo, pero no según las normas a veces que nos marca el camino que nos quiere dirigir este mundo, sino que siempre recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros pues somos ese testimonio público, ¿no? Que tenemos que, tú y yo tenemos que ser ese testimonio de una vida transformada por Dios, ¿no? Que la gente tiene que ver que hemos sido transformados por Dios y que para el cristiano nunca esto puede ser un fin y una meta, sino que siempre tenemos que estar viendo que somos peregrinos, que estamos de paso. Me gusta esa frase, ¿no? Que es el puente, pero no estamos para edificar en el puente, ¿no? Que no estamos aquí. Así que, genial, muchas gracias Félix. De verdad que ha sido una muy buena lección. Con esto terminamos, ya nos emplazamos a la siguiente semana, a la siguiente lección y espero que todos hayáis tomado nota y hayáis disfrutado de esta lección. Un abrazo para todos y bendiciones. Bendiciones.